Hoy es 24 de febrero del 2013. Bueno, Padre, como hemos orado antes y nos hemos dicho que usted, como le dijo a Moisés, que nos sacáramos el calzado por el lugar que pisábamos, pisaba él era santo también de nuevo, y pisamos un terreno del cual tenemos que tratar un atributo de usted, de tantos que tiene, que es de su santidad. Y como Pablo había dicho, para esto ¿quién es suficiente? ¿Quién es el que puede estar preparado para esos temas? Sabemos que nadie, ningún ministro todavía ha sido glorificado y todavía puede caminar. Por eso necesitamos su Santo Espíritu para poder predicar y para poder llevar a que el ministro pueda predicar de este tema. Así que le rogamos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a cantar en nuestro himnario el número 1, que es Santo, Santo, Santo. Bueno, estamos de vuelta. Hay que ver. Hoy nos toca seguir con la confesión de fe de Westminster, iba a decir. La confesión de fe de Londres de 1689, y es de la santidad que estamos hablando, ¿no? Para aquellos que no entienden mucho lo que vamos a hablar, voy a leer un pedacito de la confesión que tenemos nosotros en el capítulo, en la pregunta 35, que dice: ¿qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadamente. La explico en sencillas palabras para aquellos que no van a entender. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación es la obra libre, es una obra de Dios, no depende de nosotros, de libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios, y puesto en capacidad no que un pedacito, sino completamente. Conocemos cosas por hace 2 días y por ahí dice que estamos completos en Cristo, algo así.
puesto en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadamente. Esto ya sería la santificación progresiva, el otro. Entonces debemos entender que no es por partes que vamos santificando, ni la santificación va a depender de vos ni de mí, sino que esto es muy importante que lo podamos entender, porque hay muchos hermanos que no lo explican muy bien. ¿Qué es esto? Somos completamente santificados, pero después de ese grado vamos a ir, no lo llama, que es más conocido como la... No, se llama santificación progresiva, en este caso, la santificación progresiva. Pero, eso es lo que vamos a entender, lo que vamos a ver un poquito. Eso es lo que es una sencilla palabra, más o menos aquellos que no entienden un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ya vimos la justificación. La justificación es un acto libre donde Dios nos declara justo. Bueno, tenemos la otra prédica si la queremos escuchar para ver. Pero la santificación va unida con la justificación, van de la mano, no las podemos separar. Es algo que va junto, ¿no? Cuando hablamos de la santificación, muchos no le gusta hablar del tema, le gusta hablar más de la justificación que de la santificación. Pero no podemos hablar una sin la otra porque las dos vienen juntas, ¿no? Todo viene en el orden salud, y a lo que llamó, a esto justificó, lo justificó, santificó, que lo glorificó, bueno, esto todo viene junto, ¿no? Entonces tiene que venir todo junto. Lo que vamos a ver en el día de hoy es que esta santificación, o sea, no depende de nosotros, ¿no? Tenemos miedo, a veces escuchamos la palabra santificación porque nos asustamos, decimos, uy, no estaré viviendo la vida santa que Dios manda, o si no logro vivir la vida santa que Dios manda, quizás pierda la santificación, la vida eterna. Y no entendemos, quizás no se lo ha explicado bien qué quiere decir. No depende de ti ni de mí la santificación. Más allá que hayan escuchado de pastores, de buenos pastores, que dicen que algunos intentan explicar que el hombre puede llegar a hacer algo. Y quizás sí, puede él obrar, pero solamente es una respuesta, o sea, no se malentendida, de lo que Dios ya ha hecho en su corazón. Solamente es lo que va a obrar, solamente es que porque Dios lo ha santificado en Cristo Jesús, Romanos 6. Entonces solamente va a ser una consecuencia de Dios obrando en su corazón, pero en sí no puede aportar nada. Por más que lo quieran poner con flores y aclararlo como muchos lo quieren poner. No, el hombre no puede hacer nada, o sea, para ganarse. Si no sería una obra que él está haciendo algo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que completar ni realizar nada para ser santos. Entonces es una obra que Dios purifica nuestro corazón, o sea, nuestras vidas. Entonces es por medio de Cristo. Fíjate que en 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces en Cristo fuimos santificados, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y en 1 Corintios 6:11 dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces 1 Corintios 6 dice que hemos santificado por medio de Cristo, es por medio del Señor Jesucristo. Entonces no podemos, cuando hablamos de justificación también tenemos que hablar de la santificación. Un reformador, o sea, Calvino escribió esto: quien separa justificación y santificación divide, por así decirlo, a Cristo. En Él tenemos justificación y santificación, en Él somos libres de culpa y somos librados de la señoría del demonio. En Él tenemos perdón de pecado y una vida nueva. Entonces eso es un poquito lo que vamos a hablar en el día de hoy. O sea que la santificación entonces estaría más asociada con una operación, como estaba diciendo hoy hace un rato, como dice Hebreos 4:2, es como una operación, un bisturí, la espada de donde divide Él y estirpa el corazón, y dice circuncidad vuestro corazón, pero Él es el que va a tener que circuncidar nuestro corazón, y Él pone un corazón nuevo. No sé cómo hacen una transfusión, o sea, también nuestra sangre está contaminada, solamente la sangre de Cristo no es la que nos limpia. Entonces Él nos regenera. Todo esto sucede en la regeneración, que vamos a ver. No podés ser santificado si no has sido regenerado. O sea, no podés comportarte de una forma si no tenés vida. Primero tenés que tener vida para comportarte de una forma. Si no serías un moralista, nada más. Nada más es como un muerto
pintado, un sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro tiene olor a podrido cuando abre su boca. ¿Por qué? Porque de adentro le salen las cosas, los chistes feos, te cuenta un chiste y se va y cosas del mundo, y habla de cosas, te hablo de cosas del mundo, y todo. Entonces, ¿qué pasa? De adentro de su boca sale lo que está contaminado de adentro, o sea, por más que por fuera también. ¿Por qué? Porque es de adentro es donde Dios tiene que hacer la operación, para que de adentro después salgan todas las cosas, o sea, lo que habla, lo que escucha, lo que mira, todo eso, todo lo que está relacionado con el mundo. Proviene, o sea, de adentro. Entonces es una obra que Dios tiene que más estar relacionada con una operación. Ahora ya empieza con la confesión. El Antiguo Testamento estaba más asociado con Dios, la santificación. ¿Te acuerdas ahí? Cuando Isaías lo veía a Dios, cuando hablaba, sácate el calzado, le dice a Moisés, todo hablaba siempre de Dios, de la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, que vamos a hablar, está más relacionado con los creyentes. Hay un par de textos, no me acuerdo, Pedro 1:15 o 16, que dice tanto por los santos, el Hebreos 12, que sin la santidad no llegará a Dios. Hay muy poquito, pero generalmente está más relacionado con y algunos teólogos se dividen en esto, se dividen que es el resplandor, o sea, el brillo. Otro dice que dice apartados, y sí, Dios nos aparta para Él, ¿no? ¿Qué es esto? En sí, yo que expliqué en el catecismo hace un ratito, que Dios nos salva, pero no nos salva para que te congregues, acá cante un lindo santo santo y nada más, y eso, sino que nos salva para que participemos de su naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Perdón, y empieza a restaurar la imagen del mismo en nosotros. Sí, por favor, gracias. Y eso es lo que hace la santificación. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pecado? Distorsionó que la imagen de, porque habíamos sido creado que era la imagen de Dios. La caída de Adán, ¿qué pasó? Se disfiguró eso, ¿no? Y ahora vemos por parte nada más. Pero vamos de gloria en gloria, una santificación, ¿no? Y eso que es lo que hace, Dios nos aparta. Porque sin la santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de esta descripción de la santificación, las dos partes de la santificación, la mortificación del pecado, el crecimiento en la virtud. Gracias. Y yo, como siempre, voy a leer primero la confesión y después los textos bíblicos. La confesión dice así, la descripción de la santificación, dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos, y el dominio del cuerpo entero del pecado destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más edificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿No? Esto está explicado con mis palabras un poco, por si no se entiende, porque dice, ay, hablas con tu salud y hablas de esto y de aquello, y es verdad. O sea, uno a veces tiene que hablar de eso, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo con mis palabras para aquellos que no entienden. Esto en sí se llama, palabra dice así, solamente puede ser, estoy tratando de explicar de aquellos que tienen la confesión en sus manos, lo que dice el artículo primero con mis palabras, para antes que vaya al estudio, con mis palabras, los que están unidos en Cristo, solamente Romanos 6, que vamos a ver, solamente es eso, son los que pueden ser santificados. Si no estás unido a Cristo, no ni siquiera podés participar, tenés que estar unido a Cristo, quiere decir. Ellos primero han sido llamados eficazmente y han sido regenerados antes de ser santificados. ¿Y qué pasa? Tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque si no, ¿cómo va a poder ser santificado? Y sigue diciendo que creados en ellos la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo esto por lo que hizo Cristo, la muerte y resucitó. Y aún son más santificados. Esto es importante, pues aún, o sea que ya son santificados, pero después son aún más santificados, dice el artículo. ¿Por qué quiere decir? Que es la santificación, o sea, vamos a ver después primero, o sea, son ya santos, pero después habla de una santificación progresiva. No es que empieza de cero la santificación. Bueno, después lo vamos a explicar un poco más. Mediante la misma, dicen, aún más santificado de modo real y personal, mediante la misma virtud. La virtud habla de la virtud de Cristo, ¿no? Por su palabra y espíritu que mora en ellos. ¿Qué? Es por la palabra, vamos a ver que es por la Biblia. No lees Biblia, la Biblia no te salva. Pero ¿cómo vas a ser santificado si no lees la palabra de Dios?
Entonces si no leo la palabra de Dios, no escucho una prédica, no estoy con comunión con los hermanos, y no pongo en obra, o sea, en movimiento los atributos, o sea, los atributos, digo, las obras, o sea, los medios de gracia sería que Dios me da, ¿cómo voy a hacer? Entonces eso es la palabra y el Espíritu de Dios, o sea, que mora en ellos, y el dominio del cuerpo entero del pecado destruido, o sea que el dominio del cuerpo fue destruido, y las diversas concupiscencias son debilitadas, no se van. El dominio sí, pero sigue estando ciertos pequeños remanentes chiquititos. Y como explota algo, quedan pedacitos chiquititos que todavía son rebeldes. Pero el dominio ya no te domina más el pecado. Ya lo vamos a explicar más después. Ya lo hablamos muchas veces además esto. Y son de misma debilidad y mortificadas más y más, y ellas son más y más vivificadas y fortalecidas en todas las virtudes salvadoras para la práctica de la verdadera santidad sin la cual nadie verá. Bueno, son debilitadas y cada vez van perdiendo más fuerza y más fuerte, y nosotros vamos siendo fortalecidos más. Esto no está en esta vida. Traté de explicarlo con la sencilla más palabra que pude esto. Ahora sí me voy a complicar un poco más. Esto fue lo más sencillo que pude decirlo. Así que eso es lo que sucede, o sea, cuando estamos hablando de la santificación. La base bíblica de Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza la santificación? Primero tenés que ser regenerado, debes volver a nacer de nuevo. Si uno no puede participar de la santificación porque solamente va a ser moralista, guardar las cosas por fuera, pero por dentro, o sea, no nació la persona de nuevo. 1 Corintios 1:2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces fíjate que la confesión dice son santos, pero también son llamados a ser santos. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, ¿no? O sea, que santificados en Cristo. Pero también Pablo le dice llamados a ser santos. Ahí vemos dos, no sé si pueden entender. Ellos ya son santos en Cristo, pero son llamados. ¿Está difícil? Un poco. Era más fácil cuando estábamos en la iglesia de allá que realmente pasaban música y gritábamos nada más. Bueno, no se hablaba de estas cosas ya. Entonces seguimos así. La base bíblica. Estamos describiendo lo que es la santificación. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto ya lo vimos cuando estuvimos en el estudio de Romanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6:1-11, muertos al pecado. Después lo vamos a ver de nuevo, después lo voy a explicar de nuevo. Me voy a ir en 1 Corintios 6:11, y esto era alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos lavados y ya no somos, ya no somos lo que éramos antes, ¿no? Porque dice, y esto eras alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde es esto que fuimos en Cristo Jesús? Fuimos santificados, y justificados. Entonces, en Él, la santificación no depende de nosotros. Lamentablemente muchos le dicen a las personas que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Eso es generalmente ley. Sí. Pero esto no significa que el hombre no debe ir de gloria en gloria. O sea, ¿no? Lo que quiero explicar es esto: la obra la hace Dios, por la obra que Cristo, por su vida santa, Él no es pasado a nosotros la justificación y la santificación. No solamente justificación, solo después viva todo, hago lo que quiero, porque justificado no hay ninguna condenación para mí. No, si fuiste justificado, sos santificado, por consiguiente es una vida cambiada, porque en Cristo Jesús está nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Lo que estoy diciendo no es que no debe vivir una vida santa, continuemos pecando, no. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo es que no depende de ti. Fue en Cristo Jesús que fuiste santificado, y ahora las cosas que vas a hacer no son en tu fuerza, si son en el Espíritu de Dios, no es con el ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Pero dónde? Es porque el Espíritu de Cristo se habita dentro de ti. Entonces no tenemos que vanagloriarnos en cada cosa que vamos avanzando, porque
es en el espíritu de Cristo, ¿no? Espero que eso se va a poder entender. A veces dicen, no, Daniel dijo que no debes santificarte. No, digo que no depende de ti, nada más. Es en Cristo. Esto no estoy diciendo que debe ser un quietista. No, nada que ver. Un quietista que no tiene que hacer nada. Y ellos dicen que no debes hacer nada. Que ya está todo santificado y con el cuerpo nada más. Bueno, tiene un montón de excusas para decir, ¿no? Bueno, cuando hablamos, o sea, de la santificación, ¿dónde opera esta santificación? Opera, o sea, esto en el corazón, o sea, en la mente. Dios dijo, yo pondré mi ley en su mente. Entonces, esto opera en la mente, o sea, en las facultades de la persona, o sea, todo sucede en el cuerpo, en la mente, en los sentimientos, pero también, o sea, en lo moral, en lo ético. Yo busqué la palabra en un diccionario, lo que quería decir moral o ético, fíjate la ley moral, los 10 mandamientos, no la ley civil que tenía, sino que quedó la ley moral, los 10 mandamientos. Yo busqué en un diccionario que tenía y encontré, no es bíblico este diccionario que uno está diciendo común, y decía así: regla que gobierna o debe gobernar la voluntad del hombre. Así decía. Y entonces yo, buscando, me puse a pensar, trabaja, o sea, si el Espíritu Santo trabaja en lo que es lo moral, entonces, por supuesto, aquello moral nosotros antes de venir a Cristo está completamente desviado, porque nunca nadie busca a Dios y nadie busca amar al prójimo. Entonces Dios opera en nuestra mente, en lo moral, con la ley, y esa ley de Dios, que ahora no es exterior, sino interior, opera dentro de nosotros, para que dentro de nosotros podamos poder ser capacitados. ¿Para qué? Para conducir nuestra vida diaria acá y para conducirnos a la patria celestial. Entonces así que es como opera. Pueden decir hablar de la santificación, que bueno, pero no entendemos nada porque no sabemos cómo opera y cómo es. Es por medio de la palabra de Dios, la ley, su santa ley y su santo espíritu, el espíritu de vida. Romanos, ya lo vimos, esto es como podemos vencer. Entonces es así, por medio de su santo espíritu, su santa palabra, pero no levantamos la palabra de él para la espada que él nos da. Entonces no somos fortalecidos en el espíritu y nunca podemos levantar para hacer la batalla. Ojo que dice resistir. A veces no le vamos a poder ganar, pero le vamos a resistir, aunque sea, le vas a hacer la batalla. Eso se trata si vos lees el progreso de Peregrino. Un poco más adelante va a ver como Bunyan pelea con Napoleón. Bueno, sigo un poquito con esto, o sea, yo busqué como siempre información de muchos lados, esta vez me traje uno solo o dos, porque tenía más para traerme, tenía varios otros más y los dejé ahí afuera, si no termino más. Vamos a ver un poquito esto de la santificación, o sea, cuando comienza. Esto comienza en la santificación inicial, o algunos le dicen definitiva. ¿Y por qué le llaman definitiva? Le llaman definitiva porque ocurre una vez y para siempre. Eso es lo que hablamos recién, 1 Corintios 1.13 y 1.30, perdón, sí, 1.30 y el otro me parece que 1.6.13, si no me equivoco lo que dije. Y es en Cristo, y es una vez y para siempre. Pero después, ¿cómo continúa? Esta es la santificación progresiva. La que es inicial o definitiva es en Cristo. Cuando somos... Quiero explicar algo que lamentablemente muchos hermanos entienden mal, y muchos hermanos bautistas. Ellos creen, cuando hablan de Romanos 6, que somos bautizados, en Cristo creen que nos bautismo en el agüita. Pero vos podés tirarle en el agüita a alguien si querés, como Judas, como Demas, y después ¿qué pasa? O como Simón el otro, el mago, se bautizaron, y hay muchos que se bautizaron y son miembros de una iglesia bautista y no han nacido de nuevo. Porque ellos muchos creen que debes bautizarte. Y porque nos llamamos bautistas. Nosotros somos bautistas reformados. Por eso creemos que ese bautismo nos salva, ese de la agüita. Solamente es algo que nosotros que mostramos públicamente, algo que ha sucedido en el corazón primero.
Podés bañarte todas las veces que quieran en la agüita que no van a hacer de nuevo. A menos que seas bautizado en el Espíritu. Por eso Romanos 6, mucho yo lo expliqué cuando ya vimos hace casi un año atrás. Romanos 6 expliqué que ese bautismo sucede, o sea, es el bautismo, o sea, donde quiere decir insertado donde Dios, bautismo que es que Él te mete, te entierra en Cristo, te coloca, bautizar es que te sumerge, pero ¿dónde? En el agüita no, es en Cristo, dice bautizado en Cristo, no en el agüita, dice ahí en Romanos. Entonces, pero es bíblico, sí, bautismo sí, un sacramento, o sea, la Santa Cena es bautismo, creemos, pero ¿qué sucede? Es que te podés lavar en el agua, pero si no has nacido de nuevo, el bautismo no quita, o sea, no te quita el pecado, la sangre de Cristo. Y eso es lo que sucede, que si no le explicamos bien a las personas, lo querés bautizar de entrada y no sabés que recién, que si ya has nacido de nuevo, bautizaste para que participes de la membresía. No, si no has nacido de nuevo, no. Entonces es la santificación progresiva, sigue así, ¿no? ¿Cómo avanza esto? O sea, la santificación progresiva avanza ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios y del Espíritu. Y esto va mortificando el pecado y hay una lucha que continúa, ¿no? Dentro de un ratito vamos a ver que el pecado, o sea, cuando decimos que muerto, ¿por qué decimos, ay, morimos al pecado? Porque decimos, uy, pero yo sigo pecando. Pero la Biblia dice muerto al pecado, entonces no nací de nuevo yo. Hay una mala interpretación o lamentablemente muchos militares detrás del púlpito gritan nada más y no explican. Como decía un hermano, decía de santificación y vino un pastor y dijo, disculpe, pero ¿cómo se logra? Y no sé, dice, Dice, ustedes estudiaron, pero ¿cómo si debes explicar cómo puede hacer la persona, darle las herramientas? Entonces, muchos hermanos lamentablemente andan atormentados por Satanás y por su propia conciencia y su carne, diciéndole de adentro que no son cristianos. Porque ellos ven que no caminan, como dice la palabra, pero ¿qué sucede? Si estás viendo eso es porque el resultado puede ser que hayas nacido de nuevo, porque es verdad, si no uno que no es convertido no estaría pensando así, solamente nacido de nuevo está pensando en esas cosas. Así que es causa de gozo, pero debemos seguir avanzando. ¿Qué sucede? Es que el morir del pecado más dentro de un rato no quiere decir que el pecado ha sido salido completamente, sino que el dominio de Satanás o del hombre fuerte ha sido destruido. Pero ¿qué pasa? Siempre quedan guerrillas dentro de nosotros, remanentes, pequeños remanentes, ¿no? Es como, voy a explicar dentro de un rato, es como la penicilina cuando tenés una enfermedad. En el ejército, cuando estaba yo, te enchufaban una cosa, tenía algo, ¿qué tenés? Nada, le decía, si tenía algo, te metían una jeringa así, con eso ya estaba. ¿Qué pasa? Eso te saca la penicilina, o sea, combate la fiebre, pero no de entrada no se va. Se acabó el dominio de la fiebre, pero ¿qué pasa? De a poquito se va yendo los síntomas, de a poquito se va todo. Lo mismo sucede con el pecado, el dominio de Satanás ya no está más, pero queda todavía un poco, ¿no? Y eso solamente en la glorificación, si no ya seríamos glorificados. Vemos que el cristiano acá jugó un papel también importante. Empieza la santificación inicial, la santificación progresiva y después termina la santificación final, que nos llamamos somos glorificados. Entonces vemos que a pesar de que el pecado, o sea el dominio ha sido destruido, todavía hay deseos de pecar. Todo cristiano sabe que tiene todavía esos deseos, ¿no? No como un pastor habló y dijo, no, está muerta la carne. Todavía hay deseos que se levantan, si no Gálatas no diría, o sea que combatamos Pedro con los deseos de la carne, no nos mandaría a mortificar la carne. ¿Por qué? Porque todavía hay una lucha. Un pecado remanente que está adentro de nosotros, pero que Dios nos manda a resistir y a pelearle, ¿no? O sea, a resistir, dice, ¿no? Sí, literalmente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Es que a veces las personas no usan los medios de gracia suficientes y sucede que por eso a veces que Satanás, la carne, el mundo se aprovechan por decirle, que no es bíblico lo que voy a usar, pero ciertas puertas que él pueda ver
para poder entrar. Un predicador hace mucho, no sé si era reformado, ¿no? Pero cuando recién empecé, hace mucho, ¿no? Creo que ni siquiera, no sé si sería cristiano, pero dijo algo que me llamó la atención. Dijo a Satanás, mientras vos le dejes ese clavito en la puerta, él puede llegar a entrar y colgar su saco. Hasta cuando vos saques el clavito ese que tenés, ese pecado clavado ahí, para que él pueda llegar y sacar su... Porque digo, buenas, y cuelga su saco. Y cuando vos le saques ese, no tiene la puerta. La puerta lo digo yo también, de algo que practicaba antes yo. Era un sistema, vos sabés, un sistema chino, de Wing Chun, de artes marciales. Le llamamos puerta. Teníamos un lugar donde había una defensa del sistema de un chino que practicaba, de un chino de Bruce Lee. Bueno, llamaba puerta. Cuando vos le dejas una puerta a un golpe, le daba la oportunidad de que él entrara. Entonces cuando ve una puerta, un sistema que vos no estás bien cubierto, no levantas tu escudo y la espada, él ¡toc! Te entra con un golpe acá, vos no levantaste bien, ¡toc! Acá una puerta, y entonces él puede entrar. Entonces a veces no utilizan bien los medios de gracias, la persona o un descuido quizá, después lo vamos a ver dentro de un rato, y sucede que él puede tener ventaja y entrar, ¿no? Y ganar ventajas, cuando no perdonamos a un hermano y cosas así. Él tiene muchas ventajas. Podemos estudiar la palabra para eso, ¿no? Debemos entender que esta santificación no es un mejoramiento, o sea, moral, o sea, nada más que es solamente un mejoramiento, o sea, que Dios nos mejora moralmente, o sea, por fuera, porque si no estaríamos blanqueados nada más por fuera, sino que este mejoramiento moral tiene una relación con Dios, y esto es por causa de Él, y esto, pero tiene un propósito. Muchos piensan que santificarse solamente apartarse para Dios de nada más. No, santificado también está relacionado con servir a Dios. Si sos apartados, Dios te aparta, pero ¿para qué? Para que le sirva, y le sirven de día y de noche, dice, ¿no? Las escrituras. ¿Ah? Sí. Bueno, me escribiste, a ver, no me traje la teología sistemática de Berkhoff, pero me escribí algo de él para acordarme. Berkhoff dice así, define la santificación. La santificación puede definirse como aquella bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él, o sea el Espíritu Santo, al pecador justificado lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Entonces, que vemos cómo lo define él, o sea, es una obra bondadosa y continua del Espíritu Santo, ¿no? Y que hace que él nos libera, o sea, de la corrupción, de la tiranía, ¿de qué? Del pecado, y él va renovando toda nuestra naturaleza, y esto es a la imagen de Dios. Y también nos capacita para hacer buenas obras, ¿no? Esto así como lo definiría. No creo que es una buena definición la que él hace ahí. No nos olvidemos que muchos creen, vuelvo a decir, no, esto no es por tu fuerza, porque no es para que nadie diga, yo la santificación ahora es también la responsabilidad mía, y yo entro un papel a juego acá. No, tanto la santificación inicial, si querés llamarlo así, es obra de Dios, pero la otra también es obra de Dios. Muchos dicen, bueno, Dios hizo la primera parte, me santificó en Cristo, ahora depende de mí, toda la vida cristiana, santificarme. Si dependería de ti o de mí, estamos perdidos. Nadie podría llegar hasta el final, porque la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Filipenses 1:6. Si no, en vano, ¿para qué decimos Filipenses 4, también 4:13? Todo lo puedo en Cristo, o todo lo puedo en mis fuerzas. Después que Dios me santificó, yo puedo en mis fuerzas santificarme. No, todo, cuando decimos todo, hasta la santificación lo puedo en Cristo. Y la vida que vivo yo no la vivo yo, sino Cristo Jesús. Entonces es en Él, es el poder de Él, es en Él, como decía Pablo a los tesalonicenses, que somos santificados. No es por nosotros, ¿no? Es el poder del Espíritu, es el dunami de Él que opera dentro de nosotros dándonos esa fuerza. Vamos a seguir, o sea, estaba con... Entonces vemos que esta santificación es un cambio que sucede, un cambio moral adentro de nosotros, ¿no? Antes de pasar al párrafo 2, estaba viendo si me quedaba algo, ¿no? Quería aclarar algo. Esta santificación, quería aclarar antes de pasar al párrafo 2, las partes que afecta. Esta santificación afecta todas las facultades del alma. Cuando digo facultades del alma, no voy a leer el texto bíblico, voy a decir nada más y nombrar el texto bíblico. Cuando digo todas las facultades del alma, se habla del espíritu, o sea, hablamos del entendimiento.
Las paredes del entendimiento, nadie que busca a Dios, el entendimiento está entenebrecido. Entonces, ¿qué afecta la santificación? El entendimiento, Jeremías 31:34, Juan 6:45, si quieren buscarlo. La voluntad, Ezequiel 36:25-27, Filipenses 2:13, Dios pone querer y hacer. ¿Eso por qué? Porque es su buena voluntad. Porque la voluntad no está inclinada a hacer el mal. El entendimiento está mal. Satanás cegó el entendimiento. No hay nadie que busque a Dios. Y la conciencia, Tito 1:5, Hebreo 9:14. Y las pasiones. Entonces, la santificación opera en todas las áreas. Muchos dicen, en el espíritu nada más. No. Opera en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la moral, en la mente. Por eso decimos, cuando le servimos a Dios, ¿cómo le servís? Con todo tu corazón, todo tu espíritu, con todo tu ser, todo tu cuerpo. Entonces, de eso, no es un pedacito nada más, un ratito, o un área de mi vida, es todo. ¿Qué estás estudiando con tu mente? En tu mente, o sea, ¿qué es lo que buscas? Es para la gloria de Él. Entonces, cuando entendés esto, podés entender que el Espíritu Santo quizás no lo está haciendo en la medida como lo hacen otros. Por dentro de un ratito vamos a ver que hay diferentes grados de santificación. Por supuesto, hay algunos que van más avanzados que otros. Ellos se han preocupado más porque han entendido. Entonces ellos, por decirse, se ejercitan más en el gimnasio de Dios, nutriéndose más con la palabra, utilizando, o sea, más, o sea, con Él, ¿no? Entonces, por supuesto, se van pareciendo más y más a Él. Y eso es lo que sucede. Y todo esto no es un cambio que un poquito que sucede, sí es todo un cambio radical en todo nuestro carácter moral, no es un poquito que sucedió en un área y nada más. En el párrafo 2 dice así, a ver si en tu declaración dice lo mismo: esta santificación se efectúa, así empieza la tuya. Sí. Dice así, entonces, el párrafo 2, esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Bueno, acá está lo que dice, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Claro, hablamos un poco de eso. En sí lo que dice acá, que esta santificación se efectúa, ¿ves? Justo que te decía, se efectúa en todo los seres, bueno, yo estaba diciendo, en el intelecto, en la voluntad, en el cuerpo, en el alma, en todo, ¿no? En todo el hombre, ¿no? Y esto, aunque es incompleta, dice, en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua y irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Cuando algún tirano o alguien es derrocado, todavía quedan algunos seguidores de ellos, ¿no? Que están a favor. Y siempre hay una guerrilla, ¿no? Podemos hablar muchos ejemplos de esto. Cuando, no quiero dar los nombres de los países, pero algunos países habían derrocado, ¿no?, a otros orientales y quedaron algunos. Y ellos todavía no sabían que se había terminado, ellos seguían peleando, ahí abajo escondidos, y seguían dando guerra y pelea. Y siempre todavía, aunque fue derrocado, o sea, vencido, todavía sigue quedando algo, ¿no? Un remanente. Y a eso le debemos dar pelea. Entonces vamos a hablar entonces de qué, de la mortificación del pecado. Eso es lo que vamos a tocar un poquito ahora. Y las bases bíblicas, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Entonces, el deseo de la carne, uno de los lados, es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, pelean entre ellos, y pelean, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Qué pasa? Uno, por supuesto, va a querer hacer lo que quiere. El deseo de la carne quiere hacer los deseos de la carne. Cuando hablo de deseo de la carne, no hablo de dinero, no hablo de mujeres, no hablo de deseo de la carne, de aquellos que quieran saber, están Gálatas. Ahí te da una lista. Enojo es deseo de la carne, ira es deseo de la carne, envidia es deseo de la carne, celo es deseo de la carne, fornicación es deseo de la carne, adulterio es deseo de la carne, codicia es deseo de la carne. Y todos son deseos de la carne. Hasta perderle el tiempo, no invertir bien el tiempo en las cosas de Dios, es deseo de la carne, porque me busco satisfacerme a mí mismo. ¿En qué? En divertirme.
Muchos buscan satisfacerse en los placeres sexuales, pero o sea, yo me puedo satisfacer trayéndome en algo que me gusta a mí. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy satisfaciendo los deseos que mi carne quiere divertirse. O el adúltero puede satisfacerse con una mujer. Pero no, cuando hablamos de satisfacción, no hablamos de satisfacción solamente sexual, hablamos de satisfacción egoísta para mí, lo que mi carne quiere hacer, en vez de darle la gloria a Dios en todo el tiempo. Entonces todavía no somos perfectos. Nadie todavía ha sido glorificado. Todos pecamos. En alguna área siempre estamos pecando. Por eso no podemos estar levantando una pila y tirarle al otro, porque nadie está libre. Esto no quiere decir que debemos ocultarnos y hacer la vista gorda cuando vemos a otros hacer, ¿no? Debemos ayudar a nuestros hermanos. Primero de Pedro 2:11 amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis del deseo de la carne que batalla contra el alma. Entonces que hay una lucha, no se pueden reconciliar. Fíjate que dice yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos de la carne que batalla contra el alma. ¿Qué somos? ¿Extranjeros? Porque no pertenecemos acá, somos de otra patria celestial, extranjeros. Y peregrinos porque estamos pasando, no podemos amoldar este mundo acá, ¿qué sucede? Porque somos peregrinos. También Bunyan llamaba adelante en el progreso del peregrinismo que estamos estudiando, él pasa por la feria de vanidades, pero él pasa, nada más. Y sucede así, que tiene que haber una lucha, porque si no, para poder resistir esta tentación, ¿no? ¿Cómo podemos mortificar el pecado? Hay un libro que yo tengo por ahí, me parece que tengo 2 libros chiquititos que están ahí en la pequeña biblioteca que tenemos. Si no me equivoco es del autor de John Owen, que habla de la mortificación del pecado, y el otro librito me parece que lo estudiamos hace mucho, es todo lo que un creyente necesita saber sobre el pecado, algo así. Son 2 libros, los primeros libros que estudié yo, me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Bueno, algo de eso tiene más detallado que esto que yo iba a decir, pero hay 3 cosas que podemos hacer, por lo menos. Una es desnutrir el pecado. No sé si ¿me tenés una Biblia para prestarme o no? Una cualquiera. Podemos desnutrir el pecado, resistir el pecado y persistir contra el pecado. Sí, bueno, media pesada, pero bueno, así puedo ir avanzando, pero si no, no termina más. En Romanos 13:14, si me da un momento, 13:14 dice: antes más bien, vestido del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Entonces debemos desnutrirlo. ¿Qué es esto? No proveer para la lujuria de la carne. Claro, si vos no le das de comer, no alimentar, ¿qué queda hasta así? O sea, perdón que está haciendo, él se pone débil, no tiene fuerza. Pero si yo ¿qué sucede? Que si yo lo alimento, le doy lo que a él le gusta durante la semana, y le doy 1 hora, y le doy 2 horas, y 3 horas o lo mismo, ¿qué pasa? Él crece y se hace fuerte. Y Pablo dice, no le proveas alimento a él, no le des, porque no va a ser lo mismo 5 o 6 horas de un alimento que a la carne le gusta, con 2 textos bíblicos que lees. Va a ser una lucha muy de pareja. Ya sabemos quién, por más que el pecado ha sido vencido, o sea, en Cristo Jesús, con ese alimento que le das al Espíritu, no crea que vas a ganar una batalla. Por supuesto que, no lo olvidemos que por causa de nosotros pueden caer nuestros hermanos que están con nosotros, porque nosotros vamos a abrir una puerta, y en el Antiguo Testamento, acordá que por un pecado la congregación fue toda castigada, y cayeron los demás, y hasta perdió, vamos por decir, en esa época, el pastor, o sea, el líder que estaba ahí, que era Josué, y Josué perdió la batalla, y Josué no ha dicho nada. Josué dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no mandaste la batalla? ¿Qué ha pasado? Y Dios había castigado por dentro del campamento había pecado. ¿De verdad? ¿Y qué sucedió? Que a veces decimos, pero es para mí, pero sucede que todo el ejército podemos, cuando yo estaba en la fuerza fluvial antes de la prefectura, un descuido de nosotros podía hacer perder a todos nuestros compañeros que estaban con nosotros. Yo obraba mal en la parte que yo estaba designada, en el barco, yo podía haber traído un problema y toda la tripulación perecía por mi mal funcionamiento. Y aunque bueno creemos que somos chiquitos, la función de nosotros no sirve, un mal desempeño de nosotros podemos hacer, no debemos nutrirlo a él, debemos hacer lo que se ponga flaquito.
Debemos resistir a Santiago, debemos resistir al pecado. En Santiago 4.7, debemos resistir a Santiago. Santiago 4.7, un momento porque esta Biblia es grandota. No sé si me diste la Biblia grande para que me crezcan músculos espirituales, porque es pesada. Santiago 4.7 dice así: por lo tanto, someted a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos manda? A resistirlo. Muchos dicen, fuera Satanás, te ato, te reprendo, y eso no habla de resistirlo. Debemos resistirlo. ¿Ah? Lo llamaste Miguel, no le dijo, te ato, te reprendo. El Señor te reprende. Él no ató ni lo reprendió ni nada, ¿no? Sino resistirlo. ¿Cómo podemos resistir el persistir contra el pecado? En Romanos 8, 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Ya lo vimos esto. Hace como un año atrás, más o menos. Romanos 8, 12 y 13. ¿Con qué lo podemos hacer? ¿Con nuestra fuerza? No, dice así: así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Por el Espíritu hacer morir la obra de la carne. ¿Cómo podemos hacer morir entonces las obras de la carne? Por el medio del Espíritu. Ya lo hablamos hace muchísimo tiempo, no tengo tiempo en este poco tiempo que tengo. Pero nuestra mente, renovando nuestra mente, renovada por medio de vuestra mente, de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo, la palabra, va renovando tu mente. Y yo no es que aparece Él y yo digo, se trata de una... no tengo tiempo de explicar esto, pero me ha tomado que sea 30 segundos de explicar. No se trata de que conozca una batalla de textos bíblicos y tengas, aparezca y dice tal cosa, para este tal texto bíblico, y lo nombro en mi mente, y lo nombro en mi mente, y lo nombro en mi mente para que se vaya. No se trata de repetir cosas así, sino que por medio del estudio de la palabra, la oración, los sacramentos, la comunión con los hermanos, voy renovando continuamente mi mente va siendo transformada y por consiguiente mi estilo de vida. Pero no se trata de que tengo en mi mente muchos textos bíblicos para reprender cuando venga un pensamiento. No, ya mi estilo de vida va cambiando por consiguiente mi costumbre. Es una ley de desechar lo malo y por lo bueno. Pero yo no produzco lo bueno, no pongo en práctica lo bueno, saco lo malo, y si no pongo otra cosa que ocupe el lugar, voy a seguir poniendo cosas malas. Entonces cuando saqué algo malo, yo cuando saqué de Rolling Stone, le saqué de Purple, Metallica, Ronnie J. Dio, y no sé, muchas cosas que tenía, música, la tiré, la reemplacé por músicas que pensaba que era cristiana, pero ¿qué era? Axiner, no sé, toda música pseudo cristiana, pero Axiner, o sea, eran unos que parecían AC/DC, pero que decían cristianos. Yo digo, bueno, ¿y pero qué reemplacé? Uno que decían cristianos, pero fue a poco, y era progresivamente. Después, con el correr del tiempo, me di cuenta que eso estaba mal, lo saqué. De ahí vino otros cantantes, que bueno, que no quiero decir nombres, que son ecuménicos, que ustedes lo deben conocer, que estamos en la iglesia donde estábamos antes, que ellos son, el Dios de ellos es alegre, que es felicidad y todas esas cosas. O sea, no dije nombre. Pero ¿qué sucede? Para mí estaba mal. Hasta cuando escuché los signos, dije, qué aburrido, dije. Acá santo para mí, y hoy en día es el signo que más me gusta a mí, de todo, y en la cruz, no me gustaba, pero ¿qué pasó? Fue progresivamente que el Espíritu Santo obró en mí. Imagínate, yo escuchando Ronnie J. Dio, metal, y todas esas cosas, música, camperas de cuero, y Dios operó el corazón. Me dice, ¿Daniel? No, y cuando muchas veces me hablan, pero sí, digo, vos me hablas de un Daniel que se murió, le digo, ese ya se ha muerto en la cruz, digo, ya no está más. O sea, entonces no, eso es nuevo, Daniel, es resucitado. Y eso es lo que sucede, estamos continuamente. Vamos a ver una cosa acá en Romanos 6, que ya lo vimos hace mucho tiempo, pero bueno, voy a tratar de explicarlo de nuevo, o sea, esto, de lo que sucede, lo que es el indicativo y el imperativo en Romanos 6. Espero que se lo pueda llegar a entender, porque ya lo vimos. Si no lo entienden, ahí, bueno, vos tenés la suerte que tenés en nuestra acá iglesia, tenés todos los CD grabados de Romanos. No sé si te va a interesar. En YouTube, están en YouTube también.
Pero vos lo buscás, dices Romanos 6 y lo pones. Y escuchás ahí y para tu edificación en el espíritu, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de algo que ya lo vimos. Vamos a ver esto cuando morimos al pecado. O sea, esto morimos ¿a dónde? Ya hemos muerto al pecado ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces debemos entender que esto ha sucedido ¿dónde? En Cristo sucedió, no en nosotros. A ver si puedo buscar, si no lo voy a explicar con mis palabras, si no lo puedo encontrar. Yo tengo notado algo, siempre que traigo tanta información que al final ahora me queda afuera. A ver, si me da un momento. Acá está. No trato de explicarlo con mis palabras porque está muy largo, pero bueno, voy a dejar acá. Vamos a hacer una cosa, voy a buscar en la Biblia, voy a buscar la Biblia de las Américas, la que tengo. Vamos a ver algo. Para Romanos 6, vamos a hacer una cosa, primero vamos a buscar la de la Biblia. Porque si no me da tiempo de explicar todo lo que quería yo. O sea, vamos a ver algo, lo que es el indicativo y lo imperativo que dije, ¿no? Indicativo, para que se pueda entender, voy a tratar de explicarlo con mis palabras, para que se pueda entender. Indicativo, es decir, lo que vamos a ver es esto. Indicativo que te indica tu posición donde estás, que se ha sido santificado en Cristo. Es decir, que vamos a ver esto con sencillas palabras y no puedo entender todo lo difícil que voy a decir ahora. Te indica cuál es tu posición. Tu posición, Dios te dice que sos santo ahora. Sí. Pero después te indica, en sencilla palabra, que te comportes como la que ya sos. ¿Se puede entender? Sí. No te manda a hacer algo que vos no podés. Si ya sos santo, lo malo es que muchos por ahí militares del púlpito mandan la santificación, pero no la explican. Deben entender las personas que son santos, pero no se tienen que santificar en su fuerza, sino que han sido santos en Cristo Jesús. Por la santidad que Cristo vivió, no solo la justicia, sino su santidad nos ha sido imputada a nosotros. Y ahora esa misma santidad ahora no es por nosotros, sino que la santidad de Él debemos empezar a vivir la santidad de Él, apartarnos. ¿Pero qué? Si no entendemos que hemos sido santificados en Él y nadie nos ha explicado, bueno, por lo menos hoy lo vamos a entender, un poco. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que estamos muertos del pecado. Y Pablo habla en los primeros versículos que no debemos pecar para que la gracia abunde. Él sigue hablando de que hemos muerto del pecado, como viviremos en Él, en el versículo 2. Esto ya lo hemos visto todo, ¿no? ¿Y esto cuándo ha sucedido? Cuando hemos sido bautizados, ¿en qué? En la muerte de Cristo hemos puesto, ¿no? Pero no ha sido que solo hemos bautizados, sino que Él resucitó. Y si Él resucitó, también resucitamos nosotros para andar en novedad de vida, dice Romanos 6.4 que tengo acá en mis manos. Porque si hemos sido unidos a Él, entonces, ¿cómo sucede esto si estamos unidos a Él? Entonces, sucede por eso, porque estamos unidos a Él. Y nuestro viejo hombre fue crucificado en Él. Entonces, si nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto, fue destruido. Y ya no somos esclavos del pecado, dice en el versículo 6. Y hemos sido libertados del pecado. Si hemos libertado del pecado de la tiranía, del poder, ¿no? Los textos que son un poco difíciles de entender es en Romanos 6.11, que así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es un texto un poco difícil de entender. Algunos, cuando leen este texto, creen que nosotros nos debemos considerar muertos al pecado. O sea, ¿por qué? Porque el texto que dice, considerados que muertos al pecado, dice eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchos creen que morir al pecado, o sea, considerar, la palabra considerar, ellos no la explican bien algunos, yo la expliqué, esto está mejor en Romanos 6, una de la prédica vieja. No significa que mi mente cuando venga el pecado digo, uy, de nuevo el pecado mismo, de que me atormenta dentro de semana. Pero yo escuché que debo considerarme, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. La Biblia dice que yo morí al pecado. La Biblia dice otra vez
y caí de nuevo. Pero si la Biblia dice que estoy muerto en pecado, ¿cómo es posible? Entonces, lo que sucede es que muchos quizás no lo explicaron bien. Cuando se dice considerado muerto en pecado, no está hablando que yo debo considerarme con mi mente, sino que yo debo considerar un hecho que ya sucedió en la cruz y fue en Cristo. Entonces yo debo considerar algo que ha sucedido para después vivirlo. ¿Dónde sucedió? Yo ya estoy muerto. No, ese es Daniel, digo que murió, le digo yo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo considero que ese Daniel se murió. O sea, yo ya lo sé. Yo no soy un nuevo Daniel parchado, ¿no? Y así como que arreglado un poquito. Yo soy un nuevo Daniel que he nacido de nuevo. Por supuesto. Sigo pecando y no soy glorificado. Pero no soy el Daniel viejo, el pelo largo, campera de cuero, botas tejanas que tenía en la punta cuando salía a bailar, tenía un pequeño cuchillo para patear a la gente con el arte marcial que hacía. Y te puedo hablar más de cosas que tenían. Un chaco acá, tenía pistola, cosas que la gente no sabe. Y yo estaba mal. ¿Por qué digo esto? Pues, uy, predicador. ¿Por qué lo digo? Como testimonio, que si has nacido de nuevo, Dios te ha cambiado todo tu ser. No un poquito, todo tu ser. Nueva creación en Cristo Jesús. Yo no soy todavía lo que debería ser, pero ya no me regocijo en las cosas que yo hacía antes. Yo tenía una anotación, un papelito acá, de un predicador, no un predicador, hay un libro que yo no lo he estudiado, pero lo he escuchado muchas veces, que se llama La redención consumada y aplicada, de John Murray, y él explicaba algo. Murray decía de que hay una gran diferencia entre vivir en el pecado y que el pecado esté sobreviviendo en ti. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una diferencia en que vivas en el pecado. Vivir, peripateo continuamente, vivo toda la semana y horas en eso, y me levanto y lo primero que hago es eso, me voy a acostar y lo primero que hago es eso, y voy a y eso. Sí, eso la Biblia llama vivir en el pecado. Continuamente, ¿cómo estaría? Y es muy diferente que el pecado sobreviva, que él tire y haga una pelea y él te lleva al territorio de él, como dice Pablo. Hay algo, una fuerza que en Romanos 7 dice que la lucha del cristiano y él es vencido y cae. Miserable hombre de mí. Pero hay una diferencia diferente cuando yo me levanto, voy al pecado, me levanto después de la tarde de pecado, a la noche de pecado y siempre estoy en el pecado. Y vivo en ese pecado, incluso estoy pensando que sucede en ese pecado. Entonces mi mente está puesta en el pecado. Entonces lo estoy alimentando. Y puede ser que sea cristiano, pero ¿qué sucede? Como lo de Corintio. Pero necesito ya pararme, empezar a batallar y empezar a pelear y hacerle batalla, porque él no puede seguir ahí. Debemos sacar el alimento. ¿Cómo podemos hacer eso, Daniel? Empezar a cortar las horas de lo que estás. No puedo de golpe. Bueno, ¿cuánto estoy? 3 o 4 horas. ¿Cómo hago? 3 horas, 2 horas 50. Pero 10 minutos, no 10 minutos. Yo creo en que las personas avancen de a poquito, que quieran ponerse largas metas. Entonces yo digo, 10 minutos, mañana si podés 5 más acá. De acá a un año vas a hacer un gran avance, que de acá a un año no hagas nada, porque de acá a un año si que te pones grandes metas, vas a querer empezar y volver. Querés empezar, como te pusiste una gran meta tan lejos de saltar de 5 metros, que no vas a poder saltarla. Entonces andas saltando de a poquitos escalones para poder ir llegando, ¿no? Es una forma. ¿Cómo podemos saber si el pecado vamos avanzando o el pecado se van creando resultados, o sea, de que el pecado se va mortificando? Una es la duración, otra la intensidad y otra la frecuencia. La duración es que antes si vos te pecabas pero no te arrepentías, podía pasar un mes o dos, y capaz no sé cuánto, como David un año, que ya viste sabemos porque el hijo era grande hasta que no vino el profeta. Entonces, ¿qué sucede? Pero ahora pecás y capaz que te has dado un día y no lo dijiste, o capaz que te das una hora, pero antes estaba una semana. ¿Tu arrepentimiento es más rápido? ¿Sí? Entonces quiere decir que estás avanzando. Es una forma de saber. Yo me arrepiento más antes en pasar por día, tal vez las que hacía antes. Pero comparado con ahora, entonces quiere decir, es una forma, una de las 3 formas de medir el diagnóstico de pecado si estás avanzando, es que te arrepentís más rápido. El Espíritu Santo está más sensible y le haces caso. Otra forma es la intensidad del pecado.
La intensidad que antes decía, pero vos me decías ahora, pero yo antes, ¿sabés lo que hacía? Cuando vos te digo, decía, y ahora, no, bueno, entonces la intensidad, lo grande que era, se ha reducido y ahora sigue con el pecado, pero ya no es tan grande como antes. Entonces estás avanzando. Otra es la frecuencia del pecado. Antes cuando lo hacía, y durante la semana, ¿sabe qué? ¿Cuánto haciendo? Y de vez en cuando sigo cayendo, pero bueno, entonces la frecuencia ha reducido. Estás avanzando. Muy bien, quiere decir. ¿Ah? Estás peleando la buena batalla al pecado. La duración del arrepentimiento, te arrepentís más rápido que antes. No hace falta que te diga, mirá, te voy a arrepentir, Dios manda esto. Y Dios dice que, no, vos mismo, ¿sabés? Mire, yo le hice esto cuando te arrepentí. Entonces, te arrepentís más porque estás más en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y eso está más sensible. Otra, la intensidad ya no era tan grande como era antes. Se ha reducido. Y es la frecuencia, no cae tanta, entonces va avanzando. Lamentablemente, el pecado no va a ser destruido completamente en esta vida. Siempre yo le decía, es como el yuyo, vos le cortás, pero la raíz del pecado queda. Lamentablemente, la raíz va a quedar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cortarlo siempre ahí, dejando que corten, cortarlo y siempre frenándole, pasándole ahí, porque si no, él crece, nada más, es un yuyo, que quiere arruinar el jardín. Así que eso es lo que debemos hacer. Hay pecados difíciles de hacer. ¿Me puedes decir ahora más o menos? Porque yo no tengo más reloj ahí. Entonces, 4:20. Sí, pero más o menos, ¿cuánto lleva? 1 hora. No, porque pues sacamos el reloj de ahí, yo me perdí. 1 hora. Y cuando tenía ahí yo lo podía ver. Entonces, ¿cuáles son los pecados más difíciles de mortificar? Es la mundanalidad, que es aborrecer al mundo, el orgullo, ser humilde, la incredulidad, que es reaccionar, vamos a reaccionar con fe, ¿no? Hay un puritano, no sé si John Owen, me parece que el que escribió: ninguno avanza en santidad sino sobre el ninguno avanza en santidad sino sobre el cuerpo muerto de su propio pecado. O tú matas al pecado, o el pecado te matará a ti. Está bien, ¿no? Está bien, no, después lo pongo allá arriba. No, déjalo ahí. Quise poner el reloj y le salió todo. Vamos a ir al perro fotrétino. Gracias, igual, Vamos con el perro fotrétino. No, está bien, yo sé que nunca hacía a propósito de las cosas. No, está bien, se puede llevar la aire. Está, muy bien, gracias. El perro fotrétino es así, la declaración. En dicha guerra, vamos a ver el crecimiento de la virtud. Bueno, entonces vimos, estábamos viendo recién, o sea, cómo resistir, cómo pelear al pecado, pero vamos a ver el crecimiento en la virtud. ¿Debemos quedarnos en el mal o debemos crecer? No debemos crecer. Los hábitos malos deben ser cambiados por hábitos buenos, como decís vos, si estaba tomando un poco de agua, se me seca la lengua. Por hábitos buenos. Entonces, vamos a ver esto: crecer en virtud. Dice el párrafo 3, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey le ha prescrito en su palabra. En dicha guerra, entonces, que estamos hablando, en la guerra entre la carne y el espíritu, aunque la corrupción queda, o sea, porque va a quedar y prevalezca por mucho tiempo, desde la confesión, o por algún tiempo, eso depende de Dios, ¿no? Dios por ahí decide dejarlos algunos en dicho pecado, para bien, para mal, porque tiene un propósito. Entonces te pone a pensar, ¿qué hizo el pobre Job? O José, ¿para qué fue? ¿Te acordás de José 50, 20, 22? Porque Dios quería salvar a su pobre, pero el pobre José, ¿y por qué le entregó el pecado a los hermanos y todas las cosas que le hicieron? ¿Y por qué padeció? Ojo, vemos también a Pablo y tantos otros, o sea que por ahí ya lo vimos, Dios no es el autor del pecado, pero Dios a veces permite que sucedan, pero Él no es, si no permite a veces para lograr ciertos propósitos, pero no es el complacerse, Él aborrece el pecado.
A veces utiliza pecado, lo utilizó con Pablo, le mandó un aguijón en la carne, para que no me enorgullezca, dijo, ¿no? Entonces, no sabemos a veces como hay cosas que dice el Deuteronomio 29 que Dios se la ha guardado para él, ¿no? Pero hay unos pecados que aún quedan a uno, ¿no? Y hay otros que Dios se los saca de entrada. Y otros que lo ve que quedan y siguen, pobre, ¿no? Y sufriendo. Pero no sabemos por qué. Entonces, por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de la fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. ¿Ves? De Cristo, no de nosotros. Y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad y el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial y en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey que le da a Cristo separado. Entonces vemos que, a pesar de que está esta lucha, los santos nosotros debemos pelear la buena batalla, proseguir y seguir avanzando. ¿Te acordás como siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vamos a llegar a una parte donde el cristiano pelea con Napoleón y lo tira, y cae, son que más tirado, y dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y así es, ¿no? Entonces, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice el texto? Todos nosotros, no algunos que como dicen, ¿no? Sino que todos, mirando la cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. En esa época el espejo no se veían bien, no es como ahora. Vemos más o menos, ¿sí? La gloria del Señor, porque todavía no estamos viendo, ¿no? Así como estemos cara a cara vamos a poder ver bien a Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu Santo. Tiene que haber esa transformación, como la aurora, ese proverbio, ¿no? Que va amaneciendo de a poco. No puede ser el mismo de hace 3 años o 2 años atrás, no puede ser la misma. Tiene que haber cambiado. Empezó el año y ahora que empezó el año de febrero, cuando termine decir, no soy la misma que era antes. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo, de esa santa santificación, que sea formada en ti. Para eso, no para cantar himnos, para estar congregado, escuchar lindas sermones, qué bueno. No, es para que si Cristo sea formado dentro de nosotros, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Una parte no, todo, es espíritu, alma, cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo, hasta el cuerpo, dice cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Todo, no partes solamente. Entonces debemos crecer en esto, en las virtudes, ¿no? ¿Cómo podemos crecer? Y la forma de crecer es por medio de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que debemos ir creciendo. El mayor fruto, o sea, que hay, o sea, porque podemos tener todo, podemos hablar en lengua, poder dar bien tu riqueza a los pobres, puedes hacer todo lo que vos quieras, hasta podés martirizarte, quemarte en el fuego, dijo Pablo, pero sin amor, nada soy. No sirve de nada si no tenemos amor. Y ese es el amor. Es la capacidad que Dios nos da de amar a Dios y a nuestro prójimo. Nos da gozo, tener seguridad, que somos amados por Dios, paz, o sea, tener todos los bienes, esta alegría, salvación, dominio propio, esta es la libertad de disponer de las cosas, de la pasión, la fidelidad, actitud, o sea, de confiar. La mansedumbre, la moderación, esto no conoce la cólera ni la violencia. Y la amabilidad, la gentileza en la persona que es afectuosa, tiene sentimientos de cortesía, ¿no? Hacia las personas, pero nacen todo esto del Espíritu Santo, ¿no? Hay algo que quería hablar, algo antes de que terminemos. Nosotros no creemos en el perfeccionismo, ¿no? Como Wesley, los wesleyanos, como dicen, ¿no? Sí, que yo quería que muchos dicen que ahora no se peca más, ahora que no pecas más y que no podés pecar. No habla mucho de esto, nosotros no creemos en eso, porque si no diríamos, si alguno peca, hijito mío, entonces nosotros seguimos, que si alguno dice que no peca, es mentiroso a Dios, y bueno, hay tantos textos que no nos mandaría a mortificar la obra de la carne, entonces que sí que pecamos. Entonces no creemos en el perfeccionismo, pero no creemos tampoco en el otro extremo, en el quietismo, que no tenemos que luchar y decir, no, me quedo hermano porque ya dice que esperen en el Señor y que Dios va a hacer la obra en mí, que Él empezó la va a terminar. Entonces yo no hago nada para luchar. No vamos nunca a ninguno de los extremos. Hay un equilibrio. En Filipenses 2:12 y 13, ¿no? O sea, Dios obra en mí. Pero esa obra
después yo, no es que yo contribuyo a hacer algo, yo aporto nada, no, yo al haber nacido solamente es un fruto de lo que Dios hizo y por consecuencia yo me voy a comportar, pero posteriormente porque he nacido de nuevo, esa obra que Dios ha hecho. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí entro también yo, ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra que usan otros pastores que dicen que contribuyen con la gracia de Dios. Yo no creo que puedes contribuir con la gracia de Dios. Pero sí entra mi responsabilidad cristiana ahora yo de haber nacido de nuevo. Por supuesto, tiene que haber obras. Porque el árbol bueno, si ha sido santificado, tiene que dar buenos frutos. Si no es malo, un árbol malo. Es algo lógico. Así que hasta acá vamos a estudiar. Espero que se haya podido entender todo lo que quise explicar. Vamos a orar y vamos a terminar. Voy a leer un texto antes, un último texto que me quedó acá. Dos textos, si me esperaron tanto tiempo, me voy a esperar un poquito más. Voy a leer la religión verdadera, porque le gusta hacer tantos shows, y le gustan hacer cosas, y salir de acá para allá. ¿Y qué es lo que manda la palabra? Fíjate que en Santiago 1.27 nos muestra cuál es la religión verdadera, dice así. La religión pura y sin mácula, o sea sin mancha sería, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los órfanos, a las viudas, y en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Está hablando de los hermanos de la congregación. Si quisiéramos visitar a todos los huérfanos del mundo no pudiéramos. Entonces está hablando de los que están de la iglesia, ¿no? Los huérfanos, aquellos que de la iglesia, así los que necesitan ayuda sería. Pero también que nos manda que nos guardemos sin mancha de ¿qué? Del mundo, porque el mundo nos quiere ensuciar. Entonces esa es la santificación, apartarnos de las cosas del mundo. Y el último texto que es Romanos 6.22, dice así: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna. ¿Querés tener la vida eterna? Dios manda que nos santificar, acordate que es apartarte. Esa es la idea, apartarnos de todas las cosas. Entonces eso, antes eras esclavo del pecado. Pablo dice, ahora sos esclavo de Dios. Pero por un corazón que vos le querés servir ahora en gratitud. No como antes el tirano, sino que ahora has sido libertado y en agradecimiento y en amor vos querés servirle. Sos apartado, pero para servirle a Él. Amado Padre, le agradecemos por este estudio en el cual pudimos ver la confesión que nos han dejado otros hermanos en la antigüedad, hablaban sobre lo que es la santificación, cosa que hoy no se predica, amado Padre, no se habla de esto. Hoy la iglesia está en otras cosas, centradas en que usted le quiere dar, en reclamar, en hacer el pacto con usted, y al hablar de esto a veces crea una tensión, un dolor a veces de cabeza. Quizás no porque no nos gusta, sino porque por ahí muchos no entienden esto. Y le pedimos que este estudio no caiga en una tinaja rota, sino que caiga en una tinaja que sea llenada, y llenada con agua pura. Y aquellos que beban de esta agua, que ya no tengan más sed de las cosas del mundo, sino que ahora sean saciados, que tengan hambre y sed de justicia, que ahora corran como el buey a beber de usted, de su palabra, y que puedan santificarse y apartarse, y que utilicen los medios de gracia como su santa palabra. Así que le agradecemos por todo, gracias, se le debemos todo esto a su Hijo amado, a usted, su decreto eterno que estableció, a su Hijo que vino acá a morir por nosotros, y el Espíritu Santo que haga obra en nosotros, aplicándonos, santificándonos, y nos hace que permanezcamos todavía. Así que le agradecemos por todo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, Iglesia Bautista de la Gracia desde Mar del Plata. Amén. Amén.